Bueno, vamos a orar primero. Padre bueno, simplemente, Señor, que tu palabra será honrada, Padre, que tú estés hablando, Señor, a mi vida y después también a tu pueblo a través de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites reunir, que nos permites estar juntos, que nos permites participar, Señor, de las bendiciones tuyas. Bendice este tiempo, que tu Espíritu Santo sea quien esté guiando cada una de las palabras, Señor, las cuales tú coloques en mi boca, Señor. Es tu iglesia, es tu pueblo, Señor. Yo simplemente soy un instrumento de paso. Padre, bendice este tiempo y gracias por cada una de las vidas que hoy se encuentran en este lugar. Señor, en el nombre de Jesús, simplemente te honramos, te damos la gloria y la alabanza a ti. Amén y amén. Bueno, continuamos con Primera de Tesalonicenses. Supongo yo que habrán realizado alguna introducción, ¿verdad? Los eruditos dicen que fue una de las primeras cartas que se escribió. En realidad afirman que fue la primera carta que escribió Pablo, ¿verdad? Escrita desde Corinto, desde la iglesia de Corinto, poco después eh, de dejar Tesalónica, que es la ciudad en la cual a la cual estaba dirigida la carta. Fue más o menos en el 52 después de Cristo, y fue fundada la iglesia en Tesalónica, o sea, comenzó su nacimiento. Más se cree que fue se cree o no, afirma la escritura, que fue en el segundo viaje misionero, que se encuentra registrado en Hechos, capítulo 16 y 17. Y principalmente se habla de Tesalónica, de la ciudad de Tesalónica, los hechos que acontecieron en Tesalónica en el 17. En el 16 hablan de las ciudades que visitaron primero, pero en el 17 habla a través. El propósito de la carta es muy interesante. El propósito de la carta es afirmar, ¿verdad? Alentar y afirmar las nuevas verdades, las verdades básicas del Evangelio a los hermanos que estaban en Tesalónica. O sea, para alentar y reafirmar sus conocimientos de aquellas vidas que habían conocido a Jesús allí, en aquel lugar. Como cada, digamos, congregación, cada iglesia tiene vieron que tiene sus problemas y sus dificultades. Y si vemos a través del libro de los Hechos de Pablo, eh, cada lío era mayor que el otro, en el cual siempre Pablo estaba involucrado por compartir el Evangelio, ¿verdad? Hoy no es tan así, pero en esos momentos era bastante complejo y bastante complicado compartir el mensaje de la palabra de Dios, compartir al nuevo rey Jesús. Decían que Jesús era rey y ya hablaban de que estaba despotricando al propio rey que gobernaba en ese momento y ya era lío y lo acusaban con las autoridades. Y dice, bueno, se armaba, siempre se armó una tole-tole, porque y Dios los guardaba y Dios los restauraba, Dios los animaba, Dios los inspiraba a seguir. Y eso es lo lindo, que nunca Pablo se entregó hasta desde la cárcel, mismo allí él inspiró cartas y fue un hombre de Dios, desde un 100% siervo del Señor en con todas sus energías. Y vamos a leer en Primera de Tesalonicenses. A mí me tocó del 1 al 6, o sea, capítulo 1, versículo 6 al 8. Es un pasaje muy rico, se puede hablar de diferentes puntos de vista, mucho tema. Pero yo traté de tratarlo de un punto de vista que ahora voy a decir, donde vamos a leerlo primero y después dice, y vosotros, dice el 6, ahí en 1 Tesalonicenses 1, 6 al 8, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios ha sido extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es muy interesante el pasaje que se lee,
pues es muy rico. Dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros. O sea, ahí se refiere a los hermanos que están allí, que fueron imitadores, ¿no? De nosotros, o sea, ¿de quiénes? De Pablo, y no recuerdo si estaba Silas con él, que creo que sí, que seguía a Silas, lo acompañaba en ese momento. Entonces, les dice a la iglesia, bueno, ustedes, ¿verdad? Fueron imitadores de nosotros, de Pablo y Silas, y del Señor, por ende, porque Pablo y Silas eran siervos del Señor Jesús. Y es muy interesante, ¿no? ¿Eh? Que ellos, por ejemplo, recibieron a los siervos de Dios, ¿verdad? Para seguir adelante. Entonces, dice, ser imitadores, ¿verdad? De Dios, ser imitadores del Señor. Es interesante que para imitar a alguien tenemos que conocerlo. Porque para imitar algo uno tiene que conocer el original, porque si no, no podríamos imitar nada. Cuando se hace una copia de algo, se tiene que tener un original, para tener una imagen, para poder copiarla, para poder hacerla, ¿verdad? Para poder hacer algo, ¿no? Los niños muchas veces imitan a los mayores. ¿Qué hacen cuando imitan a los mayores? Hacen lo mismo que hacen los mayores. A veces es peligroso, ¿no? Porque hacer algo, por agarrar una herramienta, a veces ellos van queriendo agarrar una herramienta imitando al padre y se lastiman. O sea, hay que, es imitador. Hay una etapa del niño que es imitador. Pero nosotros los cristianos tenemos que imitar a alguien, ¿verdad? Y Pablo, como fiel servidor de Dios, dice, tenemos que tener el reflejo de Dios en nuestras vidas, una copia de Dios. Dios tiene que marcar en nuestra vida para nosotros reflejar esa luz de Dios. Un ejemplo, la luna. Nosotros no sabíamos si existiera la luna, que existe. ¿Por qué sabemos que existe? Porque refleja la luz del sol. Si no, no sabíamos que existía. Nosotros los cristianos también tenemos que reflejar la luz del Señor. Tenemos que reflejar esa luz que Dios, de espiritual que Dios tenemos, con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Es interesante. Tenemos que imitar al Señor. Como hijos amados tenemos que imitar al Señor, ¿verdad? Pablo allí en Corintios, 1 11, 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué convicción tenía en su corazón Pablo? Que se colocaba como, como fuerte, poseedor de esas convicciones profundas que tenía como siervo de Dios. Daba esa firmeza, esa certeza de que él era un siervo de Jesús y que sobre él sus hombros llevaba la responsabilidad de la palabra de Dios para todo aquel que se acercara a él. Y él siempre iba a la sinagoga a compartir su palabra. Era como se dice, la actividad estándar que él tenía. Cada ciudad que llegaba, iba a la sinagoga a hablarles a los judíos y a su vez si había un gentil también, o sea, aquel que no pertenecía a los judíos, también les hablaba del Señor y los convencía por medio del Espíritu Santo que lo ayudaba y lo inspiraba a seguir adelante en las verdades de Dios, en que la Escritura, en que Jesús era el Hijo de Dios. Le explicaba a los judíos que la profecía se había cumplido en Jesús y muchas veces se metían líos por todo eso. Siempre había alguien que iba a las autoridades y bueno, sabemos todo más o menos la Escritura. Acá la vamos a ver a una parte que ocurre ahí en Tesalónica también. Más Pablo decía, sed imitadores de mí. Hay que tener, bueno, los pantalones bien puestos para decir, muchachos, sean imitadores de mí. Como así yo de Cristo. ¿Mm? Hay que tener el valor y tener la convicción necesarias para decir eso. Pablo conocía, sabía todo, tenía una experiencia con Cristo, la vida de él reflejaba algo que lo impulsaba a ser una copia fiel del Señor Jesús. A nosotros también nos tiene que impulsar eso de
tener la convicción necesaria para decir, bueno, tienen que ser imitadores de mí. ¿Quién se animaría a decir eso hoy? Efesios 5:1 dice lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí sí tenemos a Dios como Padre. Y nuestro Padre es Dios y somos hijos de Él. Tenemos que imitar ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Somos hijos de Dios. Entonces no podemos andar como así, como si no lo fuéramos, porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que comportarnos. Y a veces el Padre nos corrige cuando caminamos por lugares que no tenemos que caminar. Dios se nos acerca y nos dice, hijo, te estás desviando, no me estás imitando, estás fallando. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado así? Por lo menos a mí lo ha hecho. Por lo menos Él me corrige cuando yo trato de errar. Dios quiere que nosotros seamos hijos amados y que como tal nos comportemos, llevando su mensaje, etcétera, etcétera. Hay tantas, ahora como están los hermanos compartiendo en la plaza, entregando café, bueno, gloria a Dios. Tenemos que imitar a nuestro Dios, copiarlo, ¿no? Ser una copia fiel, una fotocopia de lo que Dios quiere que seamos, ¿no? Dios es la verdad, Jesucristo es la verdad, nos ama y desea lo mejor para nuestra vida. Sed imitadores como hijos amados. Para imitar a nuestro Dios, tenemos que tenerlo como Padre. Él es nuestro Padre. Tenemos que imitarlo constantemente, imitar a nuestro Dios. No olvidarnos de lo que es sed, de su santidad, de su Santo Espíritu, que combinado la palabra de Dios con el Santo Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, fortaleciendo nuestra vida espiritual para que podamos imitarlo, ¿verdad? Y se combina el Espíritu Santo con la palabra de Dios, nuestra guía, y el Espíritu Santo advirtiéndonos, ¿verdad?, de todo lo que va a acontecer, ayudándonos en nuestra debilidad, nos fortalece para poder seguir adelante, para poder caminar como Dios quiere que caminemos. Dios desea. Y las iglesias de Tesalónica conoció el Señor Jesús, conoció las verdades de Dios dentro de un contexto muy complicado también. ¿Ah? Pero ellos, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, el Espíritu Santo les dio gozo de conocer la palabra para enfrentar las circunstancias que en ese momento también vivía. El versículo 5 allí, que lo voy a utilizar, yo tenía que haber utilizado del 6 al 8, pero voy a comentarlo al 5, porque es muy importante, porque aclara, da luz sobre los otros pasajes, sobre los otros pasajes. Dice en primera de Tesalonicenses 1:5, que es la anterior, ¿no?, al 6, al inicio, pues dice, nuestro evangelio, dice, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuando fuimos entre vosotros por amor a vosotros. El mensaje de Dios, sin el Espíritu Santo, no tendría ninguna autoridad sobre nuestra vida y sobre nadie. La palabra y el Espíritu Santo van de la mano, trabajan codo con codo. La palabra, el Espíritu Santo, la palabra viene a nuestra mente, abre nuestra mente junto con el Espíritu Santo para que nosotros comprendamos cuán fiel es su palabra y que el Espíritu Santo y su palabra son verdad.
Él nos convence de las verdades de Dios, de la verdad bíblica pura. La palabra, nosotros la miramos y nos dice, no matarás, no robarás, nos dice el pecado. Y el Espíritu Santo nos convence de que eso es la verdad de Dios. Sin el Espíritu de Dios, la operación en nuestro corazón es nula, no existiría. Porque un libro no nos convencería. Pero el Espíritu Santo, junto con el libro, hacen la obra de la vida. Conocemos y el Espíritu Santo nos ayuda a vivir lo que dice la Escritura. Conocemos, Dios nos da luz. Conocemos la Biblia, Dios nos da entendimiento para poder comprenderla, si no sería imposible. Porque dice la Escritura que el hombre natural, o sea, el hombre sin fe, no puede entender las cosas de Dios, porque para él son locura. Esta locura, gracias que Dios ha permitido, como decía Pablo, bendita locura. ¿Por qué decía Pablo bendita locura? Porque para él era todo. Para él era todo el Evangelio. Él era la esencia. Él pasó de ser un perseguidor de la iglesia a alguien rescatador de almas, hermano. Tuvo un paso del otro lado, ¿no? Un perseguidor de hermanos. Por eso es que él podía asimilar sus golpes cuando se los daban, porque él los propuso una época. Dios cuando eligió a Pablo, no eligió cualquier cosa. Dios eligió uno de los mejores catedráticos de la época, pero a su vez una persona con un carácter muy especial, porque Dios lo usó grandemente. Y bajando a lo de hoy, si estás aquí es porque Dios te ha elegido para cumplir su voluntad. Dios tiene un propósito en tu vida. Encuéntralo. Usted tiene un propósito. Cada uno que estamos acá tiene un propósito. Lo tiene, hermano. Tiene un propósito. Tiene un propósito divino, un propósito de Dios, no un propósito propio de sus pensamientos, de su mente, de sus conceptos. Tienen que venir de Dios. Las convicciones de lo que hacemos cada día en la fe, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en lo que hacemos cada día, tiene que el Espíritu Santo estar presente, hermano. Es cuando Dios está en presente en nuestra vida. Es eso, en que cada cosa que hagamos, hacerla como para el Señor. Si vas a clavar un clavo, hacerlo como para el Señor. Si vas a estudiar, hacerlo como para el Señor. Hacerlo como para Él. Y hacer las cosas para Él es hacer las cosas con nivel. Quizás no te salen bien, pero busca la excelencia para el Señor. Busca hacer las cosas con excelencia para Dios. Vas a leer una palabra aquí. Ensáyate. Lee en tu hogar. Vas a hacer algo para el Señor. Ensáyate. ¿Para qué? Para que salgan las cosas de la mejor manera posible. Hazlo como para Dios, pero hazlo mejor. Puedes fallar, puedes errar, está en todas las posibilidades, siempre. Pero esfuérzate para hacerlo mejor para el Señor y verás la mano de Dios obrar de una manera maravillosa y espectacular. Ellos recibieron la palabra, como decía, en un contexto muy complicado y difícil. Pero ellos como hijos de Dios siguieron imitando, ¿verdad? La palabra, imitando al Señor, ¿no? Imitando al Señor. Y el Espíritu hizo una obra en su vida muy particular y muy especial, ¿no? Y los transformó como hijos suyos. Y en la tribulación, cuán importante, hermano, el Espíritu de Dios cuando estamos en problemas, ¿no? Dice la Escritura que todos, dice Romanos 8:14, dice, porque todos
los que son guiados del Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y reitero, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo de Dios tiene que guiarnos, ¿verdad? Y otro pasaje muy conocido, que está en el mismo Romanos, pero está anteriormente, dice lo siguiente: el Espíritu mismo dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En nuestra vida tenemos un espíritu. Esa es la forma en que nos podemos comunicar con Dios, por nuestro espíritu, no por nuestra carne, porque nuestra carne es rebelde y contradictoria. Pues nuestro espíritu puede entrar en contacto con el Espíritu del Señor. Y es el que hace que nuestra alma cambie. ¿Y cuál es nuestra alma? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez qué es nuestra alma? Es una parte. El alma, ¿por dónde recibe la información? Por los sentidos. Nuestros ojos, nuestro olfato, nuestros oídos, nuestro tacto. Recibe la información el alma, la cual se nutre de eso. ¿Por qué decía el Señor Jesús: si tus ojos son de caer, échalos de ti, sácalos de ti, que es mejor entrar sin los ojos que entrar a los ojos, sin los ojos al cielo o a la vida eterna, ¿verdad? Que entrar con los ojos en el infierno? ¿Por qué dice eso? Porque tiene que haber, digamos, nuestra alma se nutre de todas las cosas, lo que tocamos, lo que hacemos, lo que miramos, lo que oímos, lo que escuchamos. Y en nuestra alma se nutre de todo eso. Pero cuando por medio del Espíritu, escuche bien, porque cuando por medio del Espíritu comenzamos a nutrir nuestra alma de la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Dios empieza a trabajar, el Espíritu Santo junto con la palabra, empieza a trabajar en nuestro corazón. Y empieza a sacar chatarra que ya no sirve y a colocar cosas nuevas. Por eso cuán importante es instruirse en lo que Dios, en su palabra, en lo que Dios dice, en la Escritura. Y usted me dice: yo no entiendo toda la Biblia, me cuesta. Como mucha gente cuando yo le testifico, dice: yo no entiendo nada de la Escritura, he leído y dice, pero no puedo entender. Si la lees humanamente, vas a agarrar para cualquier lado. Por eso que la gente que la interpreta dice, puede interpretarla de cualquier manera. No, no, hay una forma de interpretarla. Hay una forma de interpretarla. Eso se llama hermenéutica, se llama. Es una ciencia que se estudia. Se llama hermenevein, se dice, viene de interpretación. Y se estudia para interpretar. Pero no vamos a hablar de eso. Simplemente vamos a hablar de algo sencillo. La Escritura se interpreta a sí misma. No precisa que nadie venga y te diga, no, pero esto así, así, así. La misma Escritura se interpreta a sí misma y te enseña. Primero, si nunca la leíste, tienes que empezar por los evangelios. Empieza a leer la historia de Jesús. Empieza por Mateo, Marcos, Lucas. Empieza por la historia de Jesús, si no entendés la otra parte. No vayan a pensar por Apocalipsis, porque te vas a hacer una sopa que nunca más vas a agarrar la Escritura. Apocalipsis no, dejala de lado, muy simbólica. Bueno, en algunas partes. Otra es más literal, pero empezá por lo sencillo. Dios con nosotros empieza por lo básico siempre. Dios no nos enseña cómo correr en el Señor, nos enseña a caminar en el Señor. Después podrás intentar caminar, volar como las aves, como dice la Escritura, en las alturas espirituales. Bueno, es simbólico. Pero Dios, con cada una de nuestras vidas, está trabajando y sé que te está haciendo, constantemente lo hace, hermano. Constantemente trabaja en nuestra vida, enseñándonos su palabra, enseñándonos qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que comportarnos en nuestro diario vivir.
como hijos amados, como hijos de Él, representantes de un reino que nuestros ojos no ven, pero que existe, de un reino espiritual que Él fue el pionero, que Jesús fue pionero, enseñando a Pablo y así a los otros discípulos, que hay un reino espiritual. No es un reino terrenal, es un reino espiritual. Por eso dice Pablo que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino que está en el cielo, bueno, más en el cielo, en el área espiritual. No vamos a decir el cielo porque eso cuando partamos ya. Pero en el área espiritual hay un reino. Y es el reino en que Dios nos ha insertado para poder glorificarle, amarle, bendecirle y ser testimonio. Así como la iglesia de Tesalonicenses realizó. José mencionaba recién, cuando estábamos anteriormente, que él estaba dirigiendo, que la iglesia de Tesalónica tiene una característica muy importante. Era proactiva. Salió de ellos, salía a predicar. Y llenaron toda la región, que Acaya es Grecia, Acaya es Grecia y Macedonia está al lado. A los vecinos los llenaron con el evangelio, todo. Y cuando ellos llegaron, imagínate Pablo llegando llega y se encuentra con un vecino. Vecino, ¿a usted le hablaron del Señor? Ah, sí, vinieron de Ceclano, sí, de allá, de acá cerca, de ahí, de Tesalónica, vino una iglesia y me habló del Señor. Ah, bueno. De repente Pablo va a otro lado y se encuentra con otro vecino. Dice, vecino, ¿usted conoce de Dios? Alguna vez le hablaron de Jesús? Dice, sí, vinieron los de allá de Tesalónica y me hablaron. Ya me dijeron que hay un Dios, que la persona no haya asistido a la congregación, nunca fue, pero ya conocían el mensaje. Y tenían celo por eso, de seguir y hablándole y hablándole y hablándole y hablándole. A quien se cruzaban por la calle. Le hablaban del Señor Jesús. Aunque muchas veces eso los trajo problemas, dificultades, pero ellos persistían. Y una de las cosas que la iglesia ha mantenido durante su larga historia en esta tierra es su persistencia en creer, es su permanencia sobre esta tierra. Se hicieron eco una de las palabras, y no voy a decir, no me acuerdo el nombre, quién fue, que cuando los líderes religiosos de la época dijeron, bueno, dice, hay que perseguirlo, hay que matar todo cristiano. A alguien se le ocurrió hay que matar todo. Y fue uno y dijo, momento, paró todo paró todo. Dijo, muchachos, ¿vieron que se levantó un tal Ceclano por allá? Gracias. Gamaliel los paró a todos y les dijo, bueno, ¿vieron que se levantó un tal fulano, no voy a decir nombre, no me acuerdo, un tal fulano por allá y llevó gente, dice, y llevó líderes y juntó gente y juntó un montón de gente? Dice, pero, ¿qué pasó? Dice, pero esa gente, dice, se levantaron, dice, en un grupo, se rebelaron contra Roma, fueron muertos y fueron dispersados y eso se terminó. Y recuerden que se levantó otro por aquel lado, un tal, otro nombre, no me acuerdo los nombres, pero se levantó otro líder, vamos a ponerle líder por allá, dice, juntó gente también, juntó mucha gente, amontonó gente y se quedó líder de todo y también, y parece que en cierto momento aquello se dispersó. Ahora bien, pero esta gente que se ha levantado, está compartiendo el mensaje, compartiendo la palabra, siguen adelante. Si es dice, ¿cómo vamos a levantarnos en contra? Si es de Dios, va a permanecer. Pero si no es de Dios, va a desaparecer como desaparecieron los otros también. Entonces, ¿qué aconteció? La iglesia ha permanecido y permanecerá hasta que un día el Señor aparezca en las nubes y podamos todos escuchar la trompeta y partir. Mismo en Tesalonicenses al final habla que le va a tocar a otro hermano, no sé si a mí o a otro hermano, hablar de la venida del Señor. Y el mismo Tesalonicenses habla de la venida del Señor. Hermanos, la permanencia
de la iglesia. Es una de las cosas claves, que Dios es verdad, que Dios es real, que no jugamos, que Pablo no jugaba a Dios y no jugamos a Dios, sino que Dios es verdad, es su verdad, su palabra es verdad, su permanencia en el tiempo es una de las verdades más grandes que justifican que la existencia de un Dios, y no justifican la existencia de un Dios, sino que dan testimonio a un mundo de que hay un Dios. Porque la iglesia, gracias a Dios, crecerá, seguirá creciendo y seguirá creciendo. Ya sea que yo esté acá o vaya a mirar los pinos de abajo, allá, a los vecinos allí en casa. Me voy a pie allí, sabía, cerquita. No sé si me está entendiendo. De allí me voy cerquita, están los pinos allá al lado. No sé si entienden. No sé si me entienden, hermano, lo que estoy diciendo. ¿Eh? Y voy a dormir, como dice. Vamos a dormir, vamos a dormir. Para nosotros es dormir. Murió, bueno, es dormir. No me llore, hermano. Festeje, no me llore. Festeje, porque sea donde voy. Y esa convicción la tenemos que tener todos, hermano. Cuando partamos de esta tierra, dejamos el cuerpo acá, hermano. Quedaron el polvo eres y el polvo lo verás. Somos polvo, desapareceremos, pero lo que dejemos aquí, tratemos de dejarlo mejor para nuestra familia, lo mejor para quienes nos rodean, para nuestros amigos, y lo mejor que le puedes dejar es la palabra de Dios, la eternidad. Recuerde, somos responsables de nuestros familiares que no conocen a Cristo. Somos responsables de aquellos que no conocen al Señor. Somos deudor, como decía Pablo. Que Dios nos dé el valor y el coraje necesario para poder afrontar las responsabilidades como hijos de Dios. Tesalónica tenía los hermanos de Tesalónica tenían esa característica importante, que como hijos de Dios trataban de ganar otras vidas para Dios en su zona, en donde nos rodea. ¿Verdad? Y acá dice el final, el 8, dice en el pasaje que hemos leído, ¿no? Porque partiendo de vosotros, dice, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Era lo que mencionaba anteriormente. Y Pablo se gozaba en eso, como que sus discípulos cumplían lo que Dios mandaba. Es una iglesia ejemplar, una iglesia de ejemplo, ¿no? Ejemplar, que era para seguir, ¿no? Imitador, imitador de los líderes y del Señor. Mismo con problemas recibieron la palabra de Dios en la tribulación y se gozaban en el Señor y fueron ejemplo en su ciudad y después también llevando mensajes a otros. Hermanos, hasta acá vamos a un paréntesis y después seguiremos con más. No sé quién proseguirá después con los otros pasajes, pero acá mencionan que la iglesia era una iglesia viva, una iglesia que tenía un vínculo con el Señor muy cercano. Que podamos nosotros, muchas veces cargando tribulaciones también, como cargaban ellos, cargando tribulaciones y problemas, mirar por un poquito por arriba del cerco y decir, bueno, yo sé que hay vidas que están peor que yo. Y no es para compararse, hermanos, no estoy hablando de una comparación, estoy hablando
de algo simbólico de que muchas veces hay vidas que no conocen al Señor, están pasando por dificultades graves y muchos problemas. Pero a veces nos tenemos que sacar un poquito nosotros de mirarnos a nosotros mismos y mirar un poquito para afuera y mirar a aquellos que no lo conocen al Señor y que tienen muchas dificultades y que Dios puede hacer lo que hizo en nosotros, cambiándonos, dándose una nueva oportunidad, mostrándonos que su gloria es verdad, mostrándonos que su palabra es verdad, mostrándonos que se puede salir adelante en el Señor, que Él nunca nos va a abandonar, mostrando que Dios sigue siendo quien rescata al hombre del hoyo, quien sigue siendo el poderoso de siempre, que no quedó en la cruz, sino que resucitó y nos dio la vida eterna y nos da no todo lo que necesitamos, no todo, perdón, no todo lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Dios sabe lo que necesitamos. Dios no es un tonto, hermano. No estamos hablando de un Dios tonto, de un Dios que no conoce las cosas, pero sí es un Dios inteligente y que sabe cuando nosotros queremos pasarnos de vivo, porque Él conoce nuestro corazón, sabe lo que queremos hacer o lo que es nuestra intención en nuestro corazón. No debemos negociar con Dios. A Dios hay que adorarle, bendecirle e inclinar nuestro rostro delante de Él, humillarse delante de Él, porque a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermano, Dios le bendiga ricamente, que las bendiciones de Dios les alcance, que sea portador de las bendiciones de Dios, no solo para usted mismo, sino que sea portador de la bendición de Dios para aquellos que no le conocen, como así fueron los hermanos de Tesalónica. Oramos al Señor. Padre bueno, gracias por tu palabra, gracias porque siempre estás de nuestro lado, siempre estás perdonándonos, siempre estás limpiándonos, siempre estás empujando que seamos siervos tuyos, empujando que compartamos tu palabra, que nos estás corrigiendo muchas veces, Señor, limpiando nuestro corazón, nuestra mente, lo que somos, para que podamos llevar frutos, frutos dignos, frutos que te alaben, frutos que te glorifiquen. Gracias, Padre, porque estás. Gracias, Padre, porque estás. Estás siempre en los detalles. Estás siempre guiándonos, Señor, y marcándonos el camino, aunque muchas veces nosotros, con debilidad, queremos hacer lo que se nos antoja, Señor. Mas tú siempre insistes, tú siempre nos corriges, tú siempre nos estás, Señor, amando constantemente, Señor, y glorificándonos, y glorificándote en nuestra vida. Bendice cada hermano, Señor, ten misericordia de aquellos que están pasando dificultades, tanto en el área espiritual como en el área económica, como en el área física también, Señor. Tiende tu mano de fe, Padre, que ellos tengan la fe necesaria para luchar, combatir, Padre, en ti, Señor. Gracias porque eres real y verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.